hizo el favor de leer un pasaje de Gálatas. El día de hoy no vamos a estudiar Gálatas, pero está muy relacionado con lo que vamos a estar viendo. Ahora, antes de hablar un poco de lo que el hermano Antonio leyó, en muchas cartas del Nuevo Testamento, Pablo está tocando ciertas circunstancias específicas en esas cartas que se les envían a las iglesias. En el caso de la carta de los Gálatas, las iglesias de Galacia tenían un problema, una situación que estaba afectando a la iglesia, que era muy grave, y por lo tanto, Pablo escribió esta carta. El problema que estaba afectando era la religiosidad que había en ese lugar. Y era una religiosidad que se puede traducir como legalismo. Un legalismo que llegó al punto de tergiversar el evangelio. La religiosidad es un ataque que astutamente Satanás ha introducido y ha puesto dentro de las iglesias. El día de hoy, muchas iglesias y muchas personas son engañadas creyendo que son santos porque viven de una manera religiosa. Pensando que una serie de obras, reglas, normas, servicios, tradiciones les brindan salvación. Es tan engañosa y tan peligrosa la religiosidad que muchos podemos creer estar viviendo de manera bíblica, pero en realidad es una costumbre de vivir parecido a los que son de Cristo. He titulado este sermón Peligro de ser tibios, porque el pasaje que vamos a ver está hablando mucho de los tibios. Y lo que vamos a ver en ese pasaje es una precaución de ser religiosos engañados. Apocalipsis 3, 14 al 22 es el pasaje que vamos a estar estudiando. Y lo voy a leer rápidamente. Apocalipsis 3, 14 al 22. Dice así: Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El 17, porque dices: soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. No sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. 19, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A manera de repaso, ya hemos observado 6 mensajes a otras iglesias. La primera fue la iglesia de Éfeso, una iglesia conocida como la iglesia fría, porque habían perdido el primer amor. Luego habla la iglesia de Esmirna, una iglesia que se le llama la iglesia sufriente, porque estaban padeciendo mucho, pero se mantenían firmes en la palabra y se les estaba diciendo que iban a sufrir más. Luego tenemos la iglesia de Pérgamo, que es la iglesia mundana, una iglesia que estaba aceptando mucho la ideología o las filosofías de su cultura, aceptando ciertas prácticas, estaban siendo mundanos. Luego la iglesia de Tiatira, que es la iglesia que era tolerante al pecado. En este lugar ya las cosas están más graves, ya estaban aceptando cosas como la inmoralidad dentro de la congregación. Luego habla la iglesia de Sardis, a la cual se le titula como la iglesia muerta. La mayoría de las personas que estaban en esa iglesia eran no regenerados, pero había unos poquitos, se les menciona, hay un remanente ahí todavía, pero en general tenían actitudes, tenían acciones prácticas que eran mencionados como una iglesia muerta. Y la última vez vimos la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia fiel, una iglesia en la que el Señor le está permitiendo servir más y más porque se han mantenido fieles. Ahora vemos a la Odisea, y este tal vez es el mensaje más crudo, directo y fuerte del mensaje de las iglesias, porque esta es mencionada como la iglesia tibia.
Lo que vamos a ver son elementos a considerar para un cambio de una vida falsamente religiosa a una vida santa y espiritual. Y es bien sencillo. El bosquejo que nosotros podemos ver aquí en el pasaje es, vamos a ver ahí la advertencia para el tibio, el mandato para el tibio y la esperanza para el tibio. Es muy clarito, lo vamos a ir viendo juntos, pero antes de entrar directamente a ver cada uno de los puntos, es bueno tener un poco de contexto para saber más o menos por qué se le está diciendo este tipo de cosas a los de esta iglesia, a los de esta ciudad. Entonces, el versículo 14 del capítulo 3 de Apocalipsis nos brinda algo de luz acerca del contexto. Dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Ya sabemos que cuando dice escribe al ángel de la iglesia se está refiriendo a los pastores. Cuando la Biblia habla de una iglesia y habla de liderazgo, habla en plural, está hablando a los pastores. Entonces este mensaje va dirigido al liderazgo de la iglesia de la Odisea. Y se presenta a Cristo como el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Vamos a ver, el título del amén, ¿qué significa? Eso es un título que es excepcional, ya que la palabra cuando lo utiliza en el Antiguo Testamento siempre es para referirse a Dios y a Dios como el Dios verdadero, cuando utiliza ese título. Y ese es el título que está atribuyéndose Cristo. Por lo tanto, esto nos habla de verdad, confirmación y certidumbre de que Cristo es Dios verdadero encarnado. Luego menciona el testigo fiel y verdadero. O sea, no solamente Cristo es el verdadero por su obra, sino que también porque todo lo que dice es verdad. Todas sus palabras son la verdad. Hablando de Cristo, es el fiel y verdadero. Estamos hablando de confianza. Y luego habla del principio de la creación de Dios. Lo curioso de esta declaración es que muchos pueden decir, mira, es el principio, por lo tanto, Cristo es creado. Pero ¿qué veíamos en la mañana? Cristo ha sido por la eternidad, porque Él es Dios. Esta palabra principio, en el original, es origen. Entonces, Cristo es de Él nace la creación, es el Dios creador. Entonces, lo que estamos viendo en esta parte de este título es el poder que tiene Cristo. Y es muy interesante la presentación, porque firmeza, verdad, confianza, confirmación, certidumbre, el poder de Dios eran cosas que tenía que considerar la iglesia. En específico la iglesia de la Odisea por lo que estaba pasando. Esta presentación les está haciendo poner su atención en el Cristo que ellos necesitan para las cosas que tenían que cambiar. Ahora, respecto a la iglesia de la Odisea, no hay más información en la Biblia acerca de la Odisea. Históricamente podemos tener cierta información, pero la Biblia no nos brinda más. Se especula que tal vez Epafras o Arquipo fue uno de los fundadores de la iglesia, pero son especulaciones, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que históricamente la ciudad era muy rica. De hecho, era como un centro bancario, un lugar donde se estaba manejando mucho el dinero ahí. Por lo tanto, había mucha riqueza. En general, digamos, el estatus económico de la gente era gente de dinero, ¿no? Además, era un centro bien importante de medicina. Tenían un dios incluso al que ellos adoraban por cuestiones de la medicina. Ahí se estaban haciendo mucho tipo de investigación de medicina y específicamente había ciertos colirios que eran tratamiento para los ojos que venían de la Odisea. Muy curioso con el mensaje que les está dando. Y otra cosa muy interesante que tiene mucho que ver con el mensaje es que ahí ellos eran muy buenos para generar una lana de color negra que era usada para alfombras y era como muy vendida. Entonces estamos hablando de una ciudad que parece ser algo de potencia, ¿no? Tiene buena economía, tiene buena medicina, tiene buen comercio, en general una buena ciudad. El problema era su posición. Estaban como a 10 kilómetros del lugar donde había agua. Por lo tanto, el agua tenía que viajar 10 kilómetros para llegar a la ciudad. Esto es importante porque la manera en como Cristo les habla es para que ellos entiendan. Ellos cuando escucharon esto entendían a lo que se refería por el contexto en el que vivían. Entonces observemos lo que dicen. Primero vamos a ver la advertencia que el Señor da para el tibio. La advertencia para el tibio. Esto lo vemos versículos 15 al 17. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así
puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. No sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Qué interesante, ¿no? Viendo el contexto de la ciudad, el tipo de cosas que el Señor les está mencionando. Entonces vamos a ver la advertencia para el tibio. Aquí esta iglesia es mencionada generalmente por la mayoría de los buenos teólogos como una iglesia no regenerada. Y comparto mucho esa postura, porque lo que les está mencionando aquí y la manera en cómo les habla es como personas que no eran conversos, no eran creyentes verdaderos. Cristo muestra su omnisciencia al decirles o al recordarles que Él conoce sus obras. Pero para una iglesia que estaba viviendo de una manera religiosa o no digna del Evangelio, ¿qué sería el escuchar que Cristo conoce sus obras? ¿Algo de qué alegrarse o algo de qué temer? Cristo les reprende muy fuerte al respecto de su obra, porque dice, conozco tus obras. ¿Qué cosa? Que ni eres ni frío ni caliente. Y luego dice, ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio, estás ahí en la zona gris, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En este caso, la analogía del agua tiene mucho sentido. Recuerden, tardaba 10 kilómetros en llegar el agua que ellos requerían en la ciudad. Por lo tanto, el agua ya no servía mucho para relajar o rehabilitar en el caso médico, porque ya no llegaba caliente. Y tampoco llegaba fría por el tiempo que ya llevaba transcurrido, entonces tampoco era para refrescarte. El agua tibia está en una condición que no podía usarse de muchas maneras médicas como pudieron haberlas utilizado. Entonces, muchas veces por el acueducto antiguo que ellos utilizaban, llegaba sucia e impura esta agua. Es bien interesante, MacArthur, que tiene un muy buen comentario acerca de este pasaje de la Biblia, menciona, algunas iglesias hacen al Señor llorar, otras lo hacen disgustarse. La iglesia de la Odisea lo enfermó. Dice el Señor, te vomitaré de mi boca. Estas son palabras fuertes por la situación en que ellos estaban viviendo. El hecho de que ellos fueran tibios, estamos hablando de que había una religiosidad en su vida, porque aparentemente somos iglesia, estábamos unidos, están muy contentos porque ellos se habían enriquecido, no tenían necesidad. Estaban contentos con el tipo de cristianismo que estaban llevando. Pero Dios no, porque sabía que ese cristianismo era falso, era solo religiosidad, no era verdadero. Entonces, vemos aquí tres tipos de personas. Las personas calientes, ¿cuáles son estas? Son las que están espiritualmente vivas, cuentan con el fervor de una vida regenerada y transformada por el poder del Espíritu. El creyente verdadero es el caliente aquí. Las personas frías vendrían a ser el contrario. Son las que rechazan a Cristo, rechazan el Evangelio, es más, ni les hace ruido el Evangelio, no hay respuesta espiritual a lo que ellos escuchan y es un rechazo abierto. Esas son las personas frías. Todos hemos conocido personas así, ¿no? Familiares, a personas a las que las evangelizamos que abiertamente dicen no, rechazo el Evangelio. Esos son los fríos. Y luego están las personas tibias, que son a quienes está aquí reprendiendo. Estas personas no pertenecen a ninguna de las otras dos categorías. No son salvos, no son creyentes verdaderos, pero no rechazan abiertamente a Cristo o el Evangelio. Y lo peligroso es que posiblemente asisten a la iglesia o dicen conocer al Señor. Posiblemente ellos creen que son salvos y no lo son. Tal como los fariseos, para ellos es suficiente con vivir su falsa religiosidad, es suficiente con su justicia propia. ¿Y saben cómo se le llama a este tipo de personas? Y muchos conocen a este tipo de personas. Son unos hipócritas. Porque ellos no están adorando al Señor en espíritu y en verdad. Por más que lo pregonen, por más que traigan la banderita de soy cristiano, sus vidas y su espiritualidad demuestran lo contrario.
Mateo 7, 21 al 23 nos brinda mucha luz acerca de este tema, porque de esta manera nosotros podemos separar la religiosidad de la espiritualidad, la moralidad de la santidad. Mateo 7, 21 al 23 dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, lo que está diciendo aquí es, miren, no todo el que dice que me conoce, porque está diciendo Señor, Señor, no todo el que está diciendo que conoce a Dios es verdaderamente un creyente, sino ¿quién es el creyente aquí? Dice el Señor, el que hace la voluntad de mi Padre. Por lo tanto, un elemento evidente de que alguien es creyente verdadero es la obediencia. Pero el pasaje continúa: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Lo que estamos viendo ahora son personas que dicen, bueno, profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Eso debe ser obediencia, incluso son cosas extraordinarias, ¿no? Deberían estar en el reino de los cielos. Se les debería reconocer como creyentes verdaderos. Pero el Señor les dice, jamás los conocí. Hiciste muchas cosas externas, pero no había una relación con el Señor. Por lo tanto, dos elementos claves para que tú identifiques que eres un creyente verdadero es: tienes una relación con el Señor y estás obedeciendo al Señor. Lo podemos ver claramente en este pasaje. Judas pudo expulsar demonios, hizo muchos milagros. ¿Y dónde está él ahorita? La palabra es clara, está en el infierno, Judas. Él vivió de manera religiosa, pero en la semana estaba en unos discipulados y veíamos que ni la religiosidad ni las buenas obras pueden llevarnos a Cristo, a Dios, perdón. ¿Cuál es el único camino para estar con Dios? Cristo, solamente. Por eso al principio Antonio leía Gálatas. Lo que estaba pasando con los Gálatas es exactamente lo mismo. Ellos crearon una serie de reglas y empezaron a vivir bajo ese tipo de reglas, pero estaban usando su religiosidad o sus obras para tratar de llegar a Cristo. Y le decían a la gente, necesitas obras y religiosidad para llegar a Cristo, o para llegar a Dios, discúlpenme. Pero no estaban poniendo su fe en el objeto correcto, que es Cristo, el único camino. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Estas personas están tan cegadas y engañadas que el versículo en Apocalipsis les describe bien su condición. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. No sabes que eres un miserable, digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Uno de los mayores peligros para el creyente es la equivocada autoevaluación que podemos hacer de nosotros mismos. Cuando nosotros tratamos de examinarnos, muchas veces es peligroso si no somos honestos. El miércoles platicábamos de esto. Necesitamos una total honestidad para hacer una evaluación de mi vida espiritual y darme cuenta de manera honesta dónde está mi vida. ¿Qué cambios necesito hacer para glorificar al Señor? Porque cuando yo hago un análisis verdadero a la luz de la palabra, voy a identificar primero que nada si soy creyente o no lo soy. Y ahí la religiosidad va a quedar destruida, porque de nada sirve una religiosidad para glorificar al Señor. Es vano ese tipo de acciones. Habitualmente el peligro es que tenemos mayor concepto de nosotros del que verdaderamente es. Nos creemos más santos, más sabios, más preparados, más maduros de lo que realmente somos. Por eso tenemos que ser muy honestos al evaluarnos. Y la religiosidad pues nos hace sentir satisfechos con nuestra condición espiritual, siempre y cuando cumplamos ciertas reglas o ciertas normas. Pero la espiritualidad nos lleva a crecer más y más, porque estamos viendo nuestra condición verdadera y decimos, necesito de Cristo, necesito cambiar, necesito glorificarlo verdaderamente.
Más adelante quiero especificar a lo que se refiere Juan al escribir: eres un miserable y digno de lástima, pobre, ciego y desnudo, porque versículos más adelante contrastan perfectamente con esa descripción. Pero algo que quiero aclararles y que creo que es muy importante que lo entendamos como creyentes es que no existe punto medio. O estamos en el Espíritu o estamos en la carne. No estoy ahí en medio yo nada más. O crecemos o damos pasos para atrás. O somos salvos por gracia o estamos perdidos en nuestros delitos y pecados. O estamos disfrutando de la paz que Dios nos brinda o hay una paz falsa, incompleta en nuestra vida. Gálatas 5, 16 al 17 dice: digo pues, anden y ojo. Es el mismo tipo de iglesia religiosa que mencionamos. Les dice: digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, se oponen. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. O glorificamos al Señor o lo ofendemos, básicamente. Y hay un buen teólogo que hace un buen análisis acerca de este texto. Dice: la vida cristiana fructífera carece de posiciones estáticas. O sea, cuando nosotros estamos de verdad dando fruto, no es porque estamos estáticos, es porque nosotros estamos creciendo y avanzando. No hay posiciones estáticas o cómodas. El cristiano debe crecer hacia la madurez o inevitablemente estará retrocediendo. No existe un cristiano que fue vigoroso en el pasado, que luchó ardientemente por la fe y que sus triunfos de antes lo hacen crecer más y más. No. Nuestro crecimiento es el fruto que estoy dando el día de hoy. La Biblia habla de andar en el Espíritu o andar en la carne, como acabamos de leer en Gálatas. No hay punto medio. La pasión por Jesucristo debe estar aumentando. Y si no es así, estás enfriando. Por eso es importante. Para evaluar que no nos estemos enfriando. El enfriamiento espiritual nos aleja más y más del Señor. Es muy importante estar atentos a nuestra vida espiritual. Esta advertencia ciertamente era para la iglesia de la Odisea, pero el día de hoy es para nosotros, porque está en su palabra revelada aquí. Es para que el día de hoy nosotros pongamos atención y observemos si hay necesidad de evaluar mi vida, a no ser de que yo esté viviendo como un tibio. ¿Qué hay de tu vida espiritual? ¿Consideras que estás firme? ¿Sólido en la palabra? ¿Dependiendo del Señor? ¿Has analizado qué áreas de tu vida necesitan ser evaluadas y cambiadas respecto a la religiosidad? Porque en alguna manera la mayoría de nosotros tenemos o podemos tener la tendencia de crear cierta religiosidad. La integridad es medir todo a la luz de cómo Dios lo mide, y muchas veces mi integridad está equiversada de tal manera que yo llamo pecado cosas que no son pecado, o llamo santidad cosas que no son santidad. Entonces empiezo a medir de manera distinta. Por eso es muy bueno que analicemos qué aspectos de nuestra vida tienen esta tendencia a religiosidad. ¿Tu vida es una que se basa más en la religión y la apariencia, o la convicción de la palabra y la relación con el Señor? Una vida religiosa tendrá moralidad, pero no santidad. Tendrá apariencia de piedad, pero no espiritualidad. Pero evidentemente una vida santa y espiritual siempre tiene moralidad, ¿no? No hay que despegar de ese tipo de cosas. El día de hoy, yo creo que la iglesia está siendo muy atacada por esta área de la religiosidad y las buenas obras, porque hay una tendencia a querer hacer obras comunitarias y de caridad, lo cual es excelente, siempre y cuando tenga el propósito correcto. Por eso les digo que es un peligro el día de hoy. De repente podemos querer estar apoyando a la comunidad con orfanatos, con asuntos médicos, lo que nosotros queramos, y es un propósito muy bueno. Pero si solamente estoy brindando caridad y no hay nada espiritual de por medio, ¿de qué le sirve a la persona
a un niño que va a un orfanato recibir estudios académicos para ir al infierno. Es como lo que hacíamos aquí los dentistas, decíamos, ¿de qué sirve que la gente tenga una dentadura limpia y bonita si va a ir al infierno? ¿Para que esté sonriendo allá? No, no, la realidad es que no es así. Por eso la caridad es buena siempre y cuando el propósito sea el correcto. Evidentemente estamos aquí para darle la gloria al Señor y no para estar haciendo escuelas que no tienen ningún sentido, orfanatos, entrando sillas nada más para que salga la foto en Facebook o para que todos me vean que hago buenas obras. No, estamos aquí para darle la gloria al Señor y la gente necesita escuchar el Evangelio y nosotros necesitamos edificarnos unos a otros de tal manera que estas obras deben tener un propósito en común que puedan apoyar esas áreas para exaltar el nombre de Cristo. Entonces esa es la advertencia que se le está dando al tibio. Ahora, el Señor también da un mandato para el tibio. Y esto lo podemos ver en Apocalipsis 3, 18 al 20. Dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico. Y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Y colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces aquí vemos el mandato para el tibio. El mandato de Dios es una vez más una muestra de misericordia, porque Él les está brindando la solución a la situación espiritual en la que estaban. Eso es amor, eso es gracia, es misericordia del Señor. Les dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico. Ellos necesitaban oro que no tuviera impureza. La riqueza de la verdad, la riqueza de la salvación. Posiblemente por el contexto, muchos de ellos tenían una posición económica muy estable y muy buena. De hecho, ellos decían, de nada tenemos necesidad. Pero ese oro no era el que necesitaban. Ellos necesitaban el oro que de verdad tiene valor, que es la salvación. 1 Pedro 1:7 dice, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Ellos necesitaban lo que de verdad tiene valor, que es la salvación. Ellos no tenían salvación. Esta iglesia tibia no eran creyentes. Por eso les dice, necesitas el verdadero oro. Necesitas la salvación. Luego les dice, también les aconseja esto, que compren vestiduras blancas, dice, para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Otra vez muy curioso, recuerden, en esa ciudad eran conocidos por hacer esta lana, pero era una lana negra. Entonces es un contraste con las vestiduras blancas de las que Cristo está hablando aquí. Parece ser que ellos podrían vestirse muy bien, ¿verdad? Pero de Cristo les dice, no, tú necesitas vestirte de las vestiduras blancas para que no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Las vestiduras blancas de Cristo simbolizan las obras de justicia que siempre van acompañadas de fe genuina. Recuerden, la fe produce obras, pero las obras no van a producir fe. Apocalipsis 19:8 dice, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino firme. Hablamos de las vestiduras blancas. Y por último les aconseja comprar, dice, colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. De nuevo, muy curioso, una ciudad en la que la medicina era algo central y muy fuerte, y justo ellos eran conocidos por hacer un colirio para los ojos. Les dice, mira, tú necesitas colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. ¿Qué necesitaban ver ellos? Necesitaban ver su condición espiritual. Necesitaban ver que estaban muertos espiritualmente. Por eso necesitan salvación, las vestiduras blancas y ese colirio para ver su condición y poder hacer un cambio.
Hechos 26:18 dice, para que les abra sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Este consejo se relaciona mucho con la condición en la que estaban, como les dije, que lo íbamos a analizar, cuando decía, eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Muy bien, ahí lo que está haciendo Cristo es mostrarles la condición espiritual en la que estaban. Les dice que es miserable su condición y que es incluso para dar lástima, porque ellos eran religiosos que creían ser salvos y no lo eran. Entonces les dice que son pobres. Otra vez el contraste con personas que tenían posición económica muy estable, pero se les dice eres pobre, pobre espiritual, muy relacionado con ser muertos espirituales. Luego les dice, eres ciego. De nuevo, ellos hacían un colirio para los ojos, pero les dice, tú eres ciego. Era ciego, incapaz de ver su propia condición. Y además, le dice, eres desnudo. Qué contraste con un lugar donde se estaba haciendo ropa, ¿no? Y alfombras. Pero le dice, estás desnudo. O sea, no había muestras de una genuina vestidura espiritual, no había unas obras de justicia evidentes que mostraran su salvación. Yo reprendo, dice el Señor, y aquí significa, cuando Él dice yo reprendo aquí, es como yo dejo al descubierto, yo declaro culpable, yo muestro la verdad y disciplino a todos los que amo, dice. Ah, entonces si los ama es porque son creyentes verdaderos, ¿verdad? El amor del que está hablando aquí no es el amor ágape, no utiliza la palabra ágape. Y recuerden, ágape es un amor sacrificial, el amor que viene de Dios, incondicional, un amor que se niega, no es ese amor del que está hablando. Aquí utiliza filos, que es un amor fraternal, y habitualmente cuando la palabra lo usa en ciertos contextos es para hablar de ese amor que hay aún sobre el mundo, un amor sobre los no regenerados, de tener aún misericordia con ellos, donde hay gracia común para con ellos. Ese tipo de amor está usando. Entonces dice que Él disciplina a todos los que ama, que aún hay algo de oportunidad para estas personas de arrepentirse. Era para que ellos pusiesen atención y fueran salvos, porque el mandato dice ser celoso y arrepiente. Esa es la actitud adecuada ante el pecado, y ese es el deseo de justicia. Su situación requería que ellos tuvieran firmeza en la verdad y evidentemente un arrepentimiento que fuera verdadero, un deseo por glorificar a Dios y no solamente aparentar ser creyente. Él, como dijimos ahorita, uno de los distintivos es eso, la relación con el Señor, la obediencia. Por lo tanto, el arrepentimiento es necesario en nuestras vidas y necesario para nuestra salvación. Ellos necesitaban arrepentirse de su vida falsa religiosa que no glorificaba al Señor y que los estaba conduciendo al infierno. Y el Señor les dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Él está llamando no a la puerta solamente de un corazón humano aquí, sino que esa es de la iglesia. La iglesia en general les está diciendo, escuchen, ahí está la advertencia, aquí está el mandato. Tú necesitas cambiar, necesitas arrepentimiento. Necesitaba ser regenerada esta iglesia, o sea, nacido de nuevo, o sea, ser creyente, ser salvo. El que Cristo se ofrezca a cenar con la iglesia representa no precisamente la comunión que podemos tener con Él, como estos elementos de intimidad cuando somos regenerados, sino que va más allá incluso, porque Él está hablando de un aspecto escatológico. Y justamente en la mañana mencionaba algo de eso. Estamos hablando de que nosotros vamos a tener comunión con Él en la eternidad, de una manera específica. No quiero adelantarme y mencionar más acerca de este aspecto porque quiero que lo veamos al final. Entonces, solamente
quiero mencionar algo porque sé que el versículo de yo estoy a la puerta y llamo, y si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, es un versículo mal interpretado y usado de manera equivocada muchas veces. En ocasiones solemos escuchar que la gente dice, invita a Cristo a tu corazón. Él está ahí llamando a la puerta, abre la puerta y deja a Cristo entrar ahí. Lo usan para evangelizar con las personas. Y utilizan una ilustración a veces y dicen, mira, tú estás ahí en el mar, te estás ahogando. Entonces Cristo te aventó un salvavidas, tú lo agarraste y Él te rescató. Y esa es la salvación, donde Dios te salva, Jesús te salva, pero tú agarraste el salvavidas y pudiste aportar esa pequeña cosa en la salvación. Entonces hay una parte tuya dentro de la salvación. Bueno, esa ilustración es equivocada. La correcta ilustración es esta. Nosotros estábamos al fondo del mar, muertos. Cristo bajó al fondo del mar, nos pone ese salvavidas, nos saca de ahí y nos da vida. Esa es la salvación. Eso es precisamente lo que Cristo ha hecho con nosotros. Darnos vida cuando estamos muertos espiritualmente. Y eso es lo que necesitaba la iglesia rodesiana. A ellos les está diciendo, están muertos. Tú necesitas vida. La característica que podemos calificar como más distintiva del creyente verdadero es el arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento que tiene fruto de la firmeza en su palabra. Y lo más claro es ver que el creyente verdadero tiene una fe que persevera, de tal manera que perseveramos hasta el final de nuestras vidas por gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo. Evidentemente, la religiosidad no nos da más que una costumbre engañosa que puede aparentar santidad y aún puede aparentar una relación con Dios. Por eso es engañosa y por eso es peligrosa. Entonces debemos de ser muy honestos, de nuevo. Debemos de ser muy honestos cuando estamos examinando nuestras vidas y analizar mis motivaciones, analizar mis razones de hacer las cosas, el por qué y para qué pienso lo que pienso, el por qué y para qué hago lo que hago, cuáles son mis deseos, cuáles son mis metas, cuáles son mis sueños, cuáles son mis decisiones. Todo este tipo de cosas va a determinar algo en tu vida, va a mostrar algo. O tú tienes un ídolo que no es Dios, o tú estás haciendo las cosas por la razón equivocada y para la persona u objeto equivocado. O de verdad somos creyentes genuinos que estamos en la lucha de glorificarse. Pero tenemos que examinarnos y cada una de estas áreas. Bueno, este es el mandato que estaba dando aquí para la iglesia. Les dice entonces, ahí estaba la advertencia, les dio el mandato, pero no queda ahí porque este es un mensaje muy duro, es un mensaje muy fuerte. Es como cuando vamos a evangelizar con las personas y les decimos, mira, es que esto es lo que dice la Biblia acerca de tu condición. Y esto es lo que dice la Biblia acerca de cuál es la condenación por esa condición que tenemos. Y es bien fuerte el mensaje. Y las personas lo escuchan y a veces se ofenden porque me estás diciendo que yo soy malo y voy a ir al infierno. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Pero si nosotros dejáramos ahí el mensaje, esas no son buenas noticias, ahí no hay evangelio. Y aquí Cristo da un mensaje fuerte, contundente, pero brinda la esperanza, gracia y misericordia. Aquí nosotros vemos la esperanza para el tibio en los versículos 21 y 22. La esperanza para el tibio. Apocalipsis dice, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, esta es la esperanza para el tibio. Dentro de toda la exhortación, para el que es creyente y no creyente, siempre hay esperanza mientras haya vida. Dios brinda la oportunidad de arrepentimiento. Y dice aquí al vencedor. Como en los otros mensajes, aquí cuando habla del vencedor, está hablando del creyente verdadero, aquel que ya es salvo. Entonces dice, al vencedor le concederé
sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Si hay algo que hizo el pecado, que afectó el pecado en nosotros, fue separarnos de Dios. Antes del pecado, Adán y Eva estaban con Dios y disfrutaban de Dios, estaban ante su presencia. Tenían esta relación y esta comunión con Él que ahorita nosotros no podemos experimentar plenamente. Pero ahí estaban ellos, disfrutando de la presencia de Dios. El pecado hizo un abismo entre nosotros y Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y nosotros tenemos pecado. La santidad y el pecado no pueden estar juntos. Es por eso que nosotros necesitábamos un mediador. Era necesario un mediador entre Dios y el hombre. Y ese mediador es Cristo. Él es el puente verdadero. No la religiosidad, no las buenas obras, nada de eso alcanza a llegar. Es un abismo gigante. Solamente Cristo es el camino. Y lo más hermoso de que ahora nosotros estamos en Cristo, los que somos creyentes, es sí, soy salvo, no voy a padecer en el infierno, eso es hermoso, pero sobre todo, ya no hay una separación. Ahora yo puedo acercarme al Padre en oración, el Espíritu Santo está morando en mí. Y además, tenemos la esperanza y la promesa de que allá, en el futuro, en la eternidad, vamos a estar con Él. Vamos a disfrutar de su presencia por fin plenamente con el Señor. Vamos a estar con Él. Y eso es lo que está mencionando aquí. Y es lo que les está prometiendo. Una promesa de que vamos a estar eternamente con Él. Y no solo eso. O sea, no solamente con decir, al fin vamos a disfrutar de estar con el Señor. No. Les dice, les concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Apocalipsis 26 dice, bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y reinarán con Él por 1000 años. No quiero entrar mucho en escatología, pero este es un versículo polémico, porque quienes no estudian, no tienen una buena hermenéutica, lo tergiversan y dicen otras cosas. Pero la Biblia está diciendo, mira, vamos a estar 1000 años reinando con Él. ¿Qué merecemos nosotros para estar ante el Señor? Y además nos va a permitir estar con Él en ese tipo de situación. Esa es una esperanza, esa es una promesa para nosotros. Y les está diciendo, mira, esa es tu situación espiritual, terrible. Aquí está el mandato, cambia. Y una vez que cambies, mira la esperanza que hay. Mira lo que yo te prometo. Le platicaba a algunos hermanos en la semana, miren, a veces estamos en situaciones terribles en nuestra vida. Hay dificultades, problemas, pruebas, sufrimiento. Y parece que somos un cordero en medio de lobos que están atacando, queriendo destruirnos. Les digo, sí, ¿verdad? Así parece la situación. Pero la realidad es que el Señor nos tiene así. Aquí estamos, en sus manos. Y aquí estamos nosotros en medio y alrededor parece que sí hay muchos lobos, pero estamos en sus manos. Él nos protege. Y a pesar de que vamos a sufrir, si la situación puede no cambiar, pero ¿dónde estamos? Con Él. Y sabemos que ya después de que pase ese lapso de sufrimiento, vamos a disfrutar completamente esa paz de estar con el Señor ante su presencia. Esta es una más de tantas promesas que el creyente tiene. Según de Timoteo 2:12, si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. A quienes saben este mensaje son personas que habían demostrado no ser creyentes verdaderos. Había religiosidad, había apariencia tal vez, pero no eran creyentes verdaderos. Pero aún así, hay una esperanza para ellos. Y el día de hoy, esa esperanza está vigente. Tanto como ellos tenían esperanza en no ser creyentes, el día de hoy también. Tal vez algunos aquí hemos entendido que no somos creyentes verdaderos, o tal vez estamos viviendo una vida como los tibios. Pues déjame decirte que hay esperanza para ti.
Y por alguna extraña razón el Señor permitió que el día de hoy escucharas esto. La esperanza, ¿saben cuál es? El Evangelio. Las buenas nuevas, las buenas noticias. ¿Qué buenas noticias? Que si nos arrepentimos y reconocemos a Cristo como nuestro Salvador y nuestro Rey, podremos gozar de sus promesas. Ruega al Señor que cambie tu corazón. Ruega al Señor que tú puedas entregar tu vida a Él. Y si tienes dudas, si no entiendes lo que está pasando, si no sabes qué es lo que tienes que hacer, pero sabes que no eres salvo, aquí tenemos a Pastor Antonio, Pastor Ryan, y hay más varones y mujeres que conocen el Evangelio y que créeme que te lo van a compartir y te lo van a enseñar. Pero no hagas caso omiso a estas palabras. Hay esperanza. Busquemos al Señor. Pidamos que quebrante nuestros corazones, que nos permita ser nacidos de nuevo. Y para los creyentes, que tal vez sí somos creyentes, pero llevamos una vida muy parecida a la de los tibios, tenemos también esperanza. ¿Por qué? Ya escuchamos la advertencia, una advertencia dura, muy fuerte. Ya entendimos el mandato, arrepentimiento y una vida fiel. Ahora podemos valorar la esperanza que tenemos y cambiar. Ya escuchamos esto. Creyentes verdaderos, hay una responsabilidad para cada uno de nosotros. Cambiar por medio del poder del Espíritu que nos capacita para santificación. El pasaje termina diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí campechanamente diríamos los mexicanos, que no te entre por un oído y te salga por el otro. Es lo que está diciendo. En todo caso, escucha estas palabras y no se te olviden, acéptalas y cambia lo que tengas que cambiar. Pero que no sea como las mamás regañadas a sus hijos: entra por un oído y te sale por el otro. No. Quedémonos con esto. Es una exhortación. Estemos atentos, examinando nuestras vidas y obedeciendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces estos son los elementos que tenemos que considerar para hacer un cambio de vida que es falsamente religiosa a una vida que es espiritual y santa. Está la advertencia para el tibio, el mandato para el tibio y la esperanza para el tibio. Pero este mensaje es el día de hoy para todos nosotros. Todos nosotros estamos en la carrera, estamos creciendo. Y como veíamos en Gálatas, o estamos en la carne o estamos en el espíritu. O tú estás viendo en tu vida que estás creciendo espiritualmente, pero si no ves crecimiento, posiblemente es lo contrario. Estamos yendo para atrás. No hay punto medio. Por eso siempre estamos fervorosamente analizándonos y buscando qué cambiar y qué obedecer al Señor. Y edificándonos unos a otros, evangelizando porque queremos servir al Señor. Santiago 2, 17 al 19, quiero mencionar algo de eso solamente. Dice: así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Decía un teólogo que el ateísmo es algo de lo más extraño, porque ni aún los ángeles caídos cayeron en eso. Ni aún ellos se tergiversaron tanto teológicamente como los ateos. Porque ellos creen y tiemblan. Cuidado, no sea que nuestra teología sea como la de los demonios. Que nada más creemos y nos da un poco de temor y hay toda la cosa. Mejor que mi fe tenga el resultado de las obras que glorifican a Dios. Creer por creer es algo que a veces se confunde con salvación, pero la verdadera conversión va más allá, teniendo como distintivos, mencionamos, la relación con Dios y la obediencia, de tal manera que las obras son resultado de la fe, no al revés. Consideremos esto para estar examinando. Los invito a que oremos.